En esta videoclase vamos a ver cómo utilizar las propiedades de los exponentes y radicales para resolver este ejemplo, que es raíz cuarta de 81 por x a la octava potencia y por y a la cuarta potencia. El objetivo de este video es que ustedes comprendan cómo utilizar estas propiedades en ejemplos prácticos. Y lo primero que voy a plantear aquí son las propiedades de los radicales. Mi nombre es Orlando y este video está dirigido a mis estudiantes de precálculo. La primera propiedad que voy a utilizar es esta que dice que si tenemos dos números multiplicándose dentro de un radical, esto se puede separar en dos radicales que estén multiplicando, por supuesto. La segunda propiedad que vamos a utilizar es aquella que nos dice que si tenemos una raíz n de un número elevado a la n potencia, eso tiene dos posibilidades. La respuesta será A, es decir, el número si n es impar, y será valor absoluto de A si n es par. La tercera propiedad es una de los exponentes y es aquella que dice que si tenemos un número elevado a la n potencia y a su vez elevado a la m potencia, eso va a ser igual a multiplicar los exponentes, es decir, repetir la base y elevar a la potencia n por m. Y vamos a ir directamente con el ejemplo. Para ello vamos a emplear la primera propiedad, así que separaremos raíz cuarta de 81 por raíz cuarta de x a la octava potencia y finalmente por raíz cuarta de y elevado a la cuarta potencia. Y para la primera parte, que es raíz cuarta de 81, eso es igual a 3, ya que al multiplicar 3 por 3 por 3 y por 3, eso es igual a 81. La siguiente parte se puede expresar de la siguiente manera, como raíz cuarta de x elevado a la potencia 2 y a su vez elevado a la potencia 4. Eso lo sabemos por la tercera propiedad, porque 2 por 4 es igual a 8, así que realmente no estamos alterando la expresión. Y finalmente vamos con el tercer término, y para ello vamos a emplear la propiedad 2. Como tenemos el mismo número, y en este caso n es par, entonces el resultado será valor absoluto de A, que en este caso sería valor absoluto de Y. Sigamos entonces, tendríamos 3 y aquí vamos a emplear también la segunda propiedad, ya que nuevamente tenemos raíz n de un número elevado a la n potencia y también es par, así que tendríamos valor absoluto de x elevado al cuadrado y por valor absoluto de y. Y bueno, aquí no necesitamos una propiedad, pero sabemos que todo número elevado al cuadrado nos va a dar positivo, así que se puede escribir como 3 por x cuadrada y por valor absoluto de y. Hemos quitado entonces el valor absoluto en x cuadrada y ya hemos terminado. Ese sería el resultado. En resumen, podríamos decir que el único paso importante es identificar qué propiedades se van a utilizar.